La filosofía de la ciencia es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos, métodos e implicaciones de la ciencia. Se ocupa de analizar cómo se genera el conocimiento científico, su validez, los límites de la investigación científica y la relación entre la ciencia y otros ámbitos del saber humano, como la ética, la religión y la sociedad. Temas principales de la filosofía de la ciencia. Naturaleza de las teorías científicas. ¿Qué caracteriza una teoría científica? ¿Cómo se diferencian las teorías científicas de otras formas de conocimiento? Método científico. ¿Qué constituye el método científico? ¿Es universal o depende del contexto? Criterios de demarcación. ¿Qué distingue a la ciencia de la pseudociencia? Ejemplo, criterios de falsabilidad de Karl Popper. Evolución de las teorías científicas. ¿Cómo cambian y progresan las teorías científicas? Ejemplos, el modelo de paradigmas de Thomas Kuhn, el falsacionismo de Popper. Relación entre teoría y observación. ¿Las observaciones son objetivas o dependen de teorías previas? Debate sobre el realismo y el instrumentalismo. Ética y responsabilidad científica. ¿Qué responsabilidades éticas tienen los científicos? ¿Cómo influye la ciencia en la sociedad y el medio ambiente? Problemas epistemológicos. ¿Es posible alcanzar una verdad objetiva? ¿Cuáles son los límites del conocimiento científico? Pensadores destacados. Aristóteles, primeros planteamientos sobre el método lógico y la observación. René Descartes, introducción del método racional. Karl Popper, criterio de falsabilidad para distinguir ciencia de pseudociencia. Thomas Kuhn, paradigmas científicos y revoluciones científicas. Irene Lakatos, programas de investigación científica como alternativa al falsacionismo. Paul Feyerabend, crítica al método científico como único camino hacia el conocimiento. Importancia de la filosofía de la ciencia. Ayuda a comprender cómo y por qué se producen cambios en la ciencia. Examina las relaciones entre la ciencia y otras disciplinas. Ofrece herramientas críticas para evaluar el impacto social y ético de la ciencia. La naturaleza de las teorías científicas. Una teoría científica es un conjunto de principios generales que explican fenómenos naturales o sociales y permiten hacer predicciones. La filosofía de la ciencia examina cuestiones como realismo vs. antirrealismo. Realistas afirman que las teorías científicas describen la realidad tal como es. Antirrealistas ven las teorías como herramientas útiles para predecir fenómenos, sin necesariamente reflejar la verdad. Ejemplo, en física, ¿los electrones existen realmente como los describe la teoría cuántica o son solo modelos matemáticos útiles? El método científico. El método científico implica pasos como la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la formulación de conclusiones. Sin embargo, la filosofía de la ciencia debate, ¿el método científico es único? Algunos filósofos, como Karl Popper, sugieren que la ciencia avanza por la falsación de hipótesis, mientras que otros, como Paul Feyerabend, sostienen que no hay un único método universal. Inducción vs. deducción. Inducción, obtener leyes generales a partir de observaciones específicas. Deducción, aplicar leyes generales a casos específicos. Problema, ¿cómo justificamos que una inducción sea válida? Problema de Hume. Criterios de demarcación, ¿cómo distinguir ciencia de pseudociencia? Karl Popper propuso la falsabilidad como criterio. Una teoría es científica si puede ser puesta a prueba y potencialmente refutada. Ejemplo, la astrología no es científica porque no genera predicciones falsables. Thomas Kuhn criticó esta visión y argumentó que las ciencias avanzan a través de cambios de paradigmas, no mediante la simple refutación de teorías. Evolución de las teorías científicas. La filosofía de la ciencia examina cómo las teorías cambian con el tiempo. Paradigmas. Thomas Kuhn, un paradigma es un marco compartido por una comunidad científica. Las revoluciones científicas ocurren cuando un paradigma no puede explicar nuevas observaciones y es reemplazado por otro. Ejemplo, del geocentrismo al heliocentrismo. Irene Lakatos introdujo los programas de investigación, donde algunas anomalías no descartan un marco teórico si este sigue siendo progresivo. Relación entre ciencia y sociedad. La filosofía de la ciencia no solo analiza los métodos, sino también las implicaciones sociales de la ciencia. Ética en la investigación. Ejemplo, ¿es ético usar inteligencia artificial sin considerar su impacto en el empleo o la privacidad? Influencia cultural y económica. La ciencia no es neutral, puede estar influenciada por intereses políticos, económicos o sociales. Problemas epistemológicos. La filosofía de la ciencia plantea preguntas sobre la posibilidad de alcanzar un conocimiento verdadero. ¿Es objetiva la ciencia? Algunos, como Popper, ven la ciencia como un camino hacia la objetividad. Otros, como Feyerabend, critican la idea de objetividad, señalando que las teorías están condicionadas cultural e históricamente. Límites de la ciencia.
¿Hay cuestiones que la ciencia nunca podrá responder? Ejemplo, ¿qué ocurrió antes del Big Bang? Pensadores clave y sus contribuciones. Karl Popper defendió el falsacionismo. Argumentó que ninguna teoría puede probarse definitivamente, solo falsarse. Thomas Kuhn introdujo la idea de paradigmas y las revoluciones científicas. Sugirió que la ciencia no avanza de manera lineal, sino por rupturas drásticas. Paul Feyerabend, autor de Contra el método, defendió el anarquismo epistemológico, afirmando que no hay reglas fijas en la ciencia. Bruno Latour analizó cómo factores sociales, políticos y culturales influyen en la producción científica. Filosofía de la ciencia contemporánea. Hoy en día, la filosofía de la ciencia se enfrenta a nuevas preguntas debido a avances en áreas como biotecnología. ¿Es ético editar genes humanos? Inteligencia artificial. ¿Pueden las máquinas generar conocimiento científico? Cambio climático. ¿Cómo reconciliar la incertidumbre científica con la necesidad de tomar decisiones urgentes? El problema de la inducción. El problema de la inducción fue planteado por David Hume en el siglo XVIII y sigue siendo uno de los debates centrales en filosofía de la ciencia. Planteamiento. La inducción consiste en extraer conclusiones generales a partir de un número finito de observaciones. Ejemplo, si siempre hemos observado que el sol sale por el este, concluimos que lo hará mañana. Problema. No hay garantía lógica de que lo observado en el pasado se mantenga en el futuro. Soluciones propuestas. Karl Popper abogó por el falsacionismo. La ciencia no prueba teorías, solo intenta refutarlas. Revoluciones contemporáneas. Algunos epistemólogos recurren a probabilidades o modelos bayesianos para abordar la incertidumbre. El debate realismo vs. instrumentalismo. Realismo científico. Las teorías científicas describen el mundo tal como es, incluyendo entidades no observables como electrones o agujeros negros. Argumento clave. El éxito predictivo de las teorías apoya su correspondencia con la realidad. Ejemplo, la mecánica cuántica predice fenómenos con gran precisión, lo que sugiere que sus modelos describen algo real. Instrumentalismo. Las teorías son herramientas útiles para describir y predecir fenómenos, pero no necesariamente reflejan la realidad. Ejemplo, los mapas geográficos no son el terreno, solo representan aspectos útiles para orientarnos. Perspectiva crítica. Filósofos como Bas van Fraassen, constructivismo empírico, combinan elementos de ambas posturas, sugiriendo que el objetivo de la ciencia es predecir fenómenos observables sin hacer afirmaciones metafísicas. Teorías de cambio científico. Kuhn, Lakatos y Feyerabend. Thomas Kuhn introdujo la noción de paradigmas en su obra La estructura de las revoluciones científicas, 1962. Ciencia normal. Progresos dentro de un paradigma aceptado. Crisis. Anomalías acumuladas que el paradigma no puede explicar. Revolución científica. Surge un nuevo paradigma. Ejemplo, la transición de la física clásica a la relatividad. Ire Lakatos propuso los programas de investigación, compuestos por núcleo firme, principios fundamentales inalterables. Cinturón protector, hipótesis secundarias que se ajustan para proteger el núcleo. Los programas progresivos producen nuevos descubrimientos, los degenerativos no. Paul Feyerabend, crítico radical del método científico. En Contra el método, 1975, argumentó que todo vale en la ciencia. Ejemplo, Galileo utilizó estrategias retóricas y no solo pruebas empíricas para defender el heliocentrismo. Problemas éticos en la ciencia. La filosofía de la ciencia también explora los dilemas éticos y sociales derivados de la práctica científica. Ética en la investigación, experimentos en humanos y animales, como el caso de Tuskegee. Manipulación de datos o resultados para obtener reconocimiento o financiación. Impacto social de la tecnología científica. Ejemplo, el desarrollo de la energía nuclear plantea preguntas sobre el uso responsable de los descubrimientos científicos. Responsabilidad en el cambio climático. ¿Cuál es la responsabilidad de los científicos al comunicar incertidumbres y riesgos? La ciencia en el contexto social y cultural. Relativismo cultural. Filósofos como Bruno Latour y Don Haraway argumentan que la ciencia no es completamente objetiva, ya que está influenciada por el contexto cultural, económico y político. Ejemplo, las prioridades de investigación a menudo reflejan los intereses de quienes financian los proyectos.